Estamos con el corazón agradecido a Dios por la oportunidad que nos da de estar en comunicación con ustedes a través de estas redes sociales. Y para este domingo 22 de agosto de 2021 tenemos un saludo muy personal sobre cada uno de nosotros como individuos. Y está tomado de la epístola del apóstol Pablo a Filemón, en el versículo 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El tema de hoy tiene por título La misión del Hijo del Hombre. Leamos pues capítulo 19 de Lucas, versículo 10, y dice de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El propósito y alcance de este mensaje es entender claramente la razón por la cual Dios, el Padre, envió a Jesús a esta tierra, para que se cumpliese su voluntad y los planes que como Creador, Señor y Dios tenía y tiene para con todos los hombres. Leamos ahora de donde confirma esta idea y nos vamos hasta allá, y muy conocido este pasaje en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, y dice así: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El texto citado de Lucas 19:10 nos deja claro que Jesús, como el Hijo del Hombre, fue enviado por el Padre y vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vamos ahora con otro versículo a confirmar esto, y nos regresamos hasta Mateo capítulo 18 versículo 11, y dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Esto está dado en una de las parábolas que luego citaré, la que se ha designado como de la oveja perdida, y la búsqueda que el Señor hace para salvarnos. Ahora, aunque Dios dispuso tomar y usar al pueblo de Israel y luego a la tribu de Judá para establecer un plan de salvación, no era la única nación perdida, sino que el Señor, en su gran misericordia, decidió salvar y dar vida eterna a todas las naciones. Escuche, a todas las naciones. Jesús, en el Evangelio de Juan 4:22, habló y dijo. Vamos a ver por qué es que se daba en este caso como primero a Israel como nación y después a los judíos. Vamos pues a leer Juan 4:22 y nos vamos hasta allá. Muy conocido este pasaje de la samaritana, y vamos a leer lo que en ella se dice. Dice de esta manera: vosotros adoráis lo que no sabéis, dijo Jesús. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Es decir, Dios tomó a Israel siendo una nación pequeña. Esto usted lo puede leer más claramente, no lo voy a hacer, en el capítulo 7 de Deuteronomio, en donde Dios escogió a esta nación, aunque era una nación pequeña, y que el Señor deja claro que no merecía nada, sino que era la soberana voluntad de Dios haber escogido a Israel. Y parte de Israel era una de las tribus Judá, a través de las cuales el Señor trajo la salvación por la palabra dada a David, su siervo, el rey David. Bien, entonces vamos a seguir comprobando que la salvación viene de los judíos, y que Dios, en su misericordia por haber escogido, primero puso sus ojos en Israel, y cuando desapareció la tribu de Israel en aquella cautiverio y dispersión traída por los asirios, y que aún permanece, quedó la tribu de Judá, y a eso lo confirma lo que acabamos de leer, Juan 4:22. Pero vamos también a un pasaje muy conocido dándole esa aplicación. Lo más hermoso de la escritura es que nosotros vemos que podemos leer un versículo y es tan profunda la sabiduría de Dios que le podemos dar otras aplicaciones. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio,
otra vez de la buena nueva, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahí está, salvación a todo aquel que cree, pero dice al judío primeramente y también al griego, diciendo primero a la nación de Israel, primero a la tribu de Judá, pero después a los griegos se refiere, esta era una manera de expresarse de los gentiles o de expresarse de todas las demás naciones. ¿Sí? Entonces el Espíritu aquí en Romanos 16 establece que la salvación es para todo aquel que cree en el Evangelio de Jesús. Y como quedó aquí escrito, primeramente al judío y también al griego. Y esto pasa a todos los hombres. Amén. Ahora, Jesús como el Hijo del Hombre es el que nos representa a todo ser humano. Porque a veces nos preguntamos, ¿por qué el Hijo del Hombre? ¿Por qué él mismo se dio más de 80 veces en los evangelios o 80 veces y se designó como el Hijo del Hombre? Porque el Hijo del Hombre es el que nos representa a todo ser humano delante de Dios. Cada vez que el Señor Jesucristo hablaba como el Hijo del Hombre, estaba hablando de esa representación que Él hacía de todo ser humano delante de Dios, porque Él es el Dios encarnado. Y recordemos, ¿verdad?, pasajes como allá en Filipenses 2:5 en adelante, que Él dejó su forma de Dios y tomó la forma de siervo y en condición de hombre. Así es que por eso Él es el que representa a todo ser humano delante de Dios. Qué hermosa aplicación tenemos en este momento a esa designación, a ese nombre que Jesús mismo se dio, el Hijo del Hombre. Sí, y esto delante de Dios. Él es el abogado y apoderado de toda la raza humana. Sea el nombre de Jesucristo bendito, que lamentablemente esta raza humana está caída y perdida. Es por eso que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. No se refiere entonces únicamente a los judíos, aunque se da preferencia, ni a Israel como nación, sino a todas las naciones, a toda la raza humana. ¡Qué gran misericordia de Dios y qué plan de Dios de levantar a Jesús como el Hijo del Hombre para que Él cumpliera esta preciosa misión de levantar la raza caída, la raza humana caída y perdida? Y esto de veras que es una poderosa razón. El Hijo del Hombre, Él mismo se hace llamar así, lo acepta por tener una misión. Y la volvemos a repetir. Él aceptó eso porque era el representante del ser humano delante de Dios y venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a leer Romanos 5:12 para que acabemos de entender todas estas cosas. Y dice la Escritura: por tanto, como el pecado entró en el mundo, ahora está hablando de todo el mundo aquí, por un hombre, este es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Recuerde que conforme a la Escritura, la sentencia de Dios fue muerte física, se limitó al hombre en cuanto a su tiempo, eso lo veremos más adelante, pero también resultó una sentencia de carácter espiritual, de si no se estaba bajo la justicia de Dios, entonces alcanzar lamentablemente la muerte eterna. Pero el Señor Jesucristo, como el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, para que, sin quitar la sentencia, que no se nos olvidara que somos una raza caída y que somos una raza bajo pecado y con una naturaleza pecaminosa. La muerte física no ha sido quitada, la muerte del cuerpo, pero el Señor ha eliminado la segunda muerte, trayendo sobre nosotros vida eterna, y de esta manera el estar con Él por toda la eternidad en esa vida eterna con la cual Él ha decidido salvarnos. Agradecemos a Dios. Leamos ahora Romanos 5, 17 y 19, y dice así, o 17 al 19, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo. Está hablando
del Hijo del Hombre, de la misión del Hijo del Hombre, que había venido a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y deja bien claro en este versículo 17, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Sí, porque por él fue manifestada la gracia y fue manifestada la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación, ahí está la sentencia, ahí está el juicio con pena y castigo a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, este es el plan que Dios tenía. Esta es la misión del Hijo del Hombre. Ahora vamos entendiendo algunas cosas que a veces leemos y que no alcanzamos a entender, pero de esto se trata este mensaje. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Qué cosa tan tremenda y radical nosotros podemos leer. Todos fuimos constituidos, aquí dice, pecadores. Ah, qué tremenda palabra es esta, pero veamos la contraparte, que es todavía más poderosa. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Cuál obediencia? La obediencia del Hijo del Hombre, el cual fue tentado en todo, pero sin pecado, el cual padeció y fue hecho justicia de Dios para que nosotros alcanzásemos la salvación y la vida eterna. Gracias a Dios. Leamos, porque dijimos que Él es nuestro abogado. Vamos allá y a confirmar esta palabra. Es un pasaje muy conocido, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2, y vamos hasta allá para leer la palabra del Señor, y dice de la siguiente manera: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, vea usted, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Totalmente esta es obra del Hijo del Hombre, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Esto es equiparable a la expiación, es decir, el perdón de nuestros pecados, el borrar nuestros pecados, el quitar, el eliminar totalmente, como dice los pasajes de Hechos 3:19, y también lo que nos dice allá el capítulo 9 de Hebreos. Y vuelvo a leer el 2, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente, fíjese bien, por los nuestros, hablando de que la continua limpieza del Señor en nuestra vida por esa naturaleza pecaminosa y caída continúa, pero mire lo que dice al final, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación, es decir, la propiciación está dada por la expiación. ¿Y qué sucedió en la expiación? Es por la fe en la sangre de Jesucristo. Vamos a leer esto, vámonos hasta Romanos, al capítulo 3, y vamos a leer ahí un versículo en aquel texto tremendo, en donde se nos habló que no hay hombre, no hay justo, no hay quien haga lo bueno, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en el versículo 25 dice de Romanos 3, a quien Dios puso como propiciación, fíjese cómo, por medio de la fe en su sangre. Sí, en el sacrificio del Señor, fe en su nombre, fe en su sangre, para manifestar su justicia, hacernos justos, el justo haciéndonos justos, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¡Qué misericordia de Dios! Pasó por alto nuestros pecados pasados, lo sigue haciendo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y queda totalmente confirmado que el Hijo del Hombre es el abogado y apoderado de toda la raza humana, el que nos representa, y delante del Señor representa a toda la raza humana. Qué plan de Dios, qué propósitos de Dios, qué alcance de Dios, qué misericordia, qué clemencia, qué bondad, qué benignidad, qué gracia, no, qué favor. Podríamos usar tantos términos, sí, que hay,
que no alcanzarían para describir lo que el Señor de los cielos ha hecho al poner en esta tierra al Hijo del Hombre y venir a ser ese Dios encarnado para cumplir esta misión. Vamos ahora a explicar qué es lo que aconteció. Vamos ahora a hablar de la conducción de la raza humana según la palabra de Dios. Y vamos a tomar aquí varios puntos a desarrollar. Lo primero que queremos decir, por qué, y esto nos da una fuerte razón por la cual Dios estableció al Hijo del Hombre en esta tierra para venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero vamos a ver en qué condición está la raza humana según la palabra de Dios, y esto nos tendríamos que mirarlo desde el Génesis y algunos pasajes del Antiguo Testamento. Primero, somos de una misma simiente, venimos de una misma simiente, la simiente de Adán. Leamos, vamos hasta allá a Génesis capítulo 3, un pasaje conocido por los que somos estudiosos de la palabra, versículo 20, y dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, ¿sí? Adán, pues es el que es el hombre, y el nombre de su mujer Eva, madre de todos los vivientes, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, ¿sí? Entonces ahora estamos hablando de que somos de una misma simiente, la simiente de Adán, ¿sí? Y Adán cayó y Eva cayó, somos una raza caída. Pero aquí hay algo muy importante. El Señor ha venido como el Hijo del Hombre a buscar y salvar lo que se había perdido, toda esta raza humana, porque Dios es misericordioso. No ha querido, como leímos allá en la primera carta a Timoteo 2, 3 y 4, que ningún hombre se pierda, que todos sean salvos. Eso es lo que Dios tiene totalmente como plan predestinado, un camino, una salvación dada para todos los hombres. Lamentablemente todos los hombres en su libre albedrío a veces no aceptan este camino que Dios ya ha destinado, y que a través del Hijo del Hombre, que el cual es el camino, la verdad y la vida, es que podemos nosotros alcanzar la salvación y la vida eterna. Pero nosotros veamos también algo muy importante. Somos una misma simiente de Adán. Esto echa para abajo a aquellos que tenemos la fe en el Hijo del Hombre, es decir, en Jesús, en Jesucristo, y que no podemos nosotros aceptar ninguna teoría evolucionista, ninguna teoría especial, específica de explosiones o de cosas que el hombre dice y que la ciencia trata de explicar, en donde pues sin haber un creador, sin haber las cosas se dieron así porque sí, no podemos aceptar. Yo no soy un científico ni soy un conocedor de estos aspectos que los científicos y a veces los filósofos establecen, pero no podemos más que reconocer. La Escritura nos dice, y nosotros sabemos que la palabra de Dios es verdad, que somos de una misma simiente, de la simiente de Adán, y somos una raza caída. Vamos ahora a un profeta, y vámonos hasta Oseas, al capítulo 6, versículo 7, y vamos a leer que pues dice de la siguiente manera: mas ellos, dice, cual Adán, hablando de el primer hombre creado por Dios, somos de una simiente. ¿Cuál es la simiente? Viene de Adán. Pero ¿quién creó a Adán? Fue Dios el que creó los cielos y la tierra, y el que dijo, ¿verdad?, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hablando de ese Dios uno, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y que venía para traer al hombre. Así es que el hombre es creación de Dios. Pero ahora leemos aquí en Oseas 6:7, mas ellos, cual Adán, creación de Dios, una sola simiente, traspasaron el pacto. Y dice, y allí
prevaricaron, traicionaron, ¿sí? Como se nos dijo al estudiar la escuela de crecimiento espiritual, dice, y allí prevaricaron contra mí, me traicionaron. Oh, qué triste, somos una raza traicionera, somos una raza prevaricadora, somos una raza que ha traspasado el pacto. Está hablando de la raza humana. Si Dios creó toda la raza humana y somos de una misma simiente, Dios tiene interés, algo tenía que hacer ese Dios del cielo, ese creador, y Él trajo esta misión a través del Hijo del Hombre, de Jesús, para que Él pudiera venir a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Toda esta simiente, sí. Qué cosas tan tremenda. Dice también una palabra que pues continuamos en pecado y estamos condenados a muerte eterna. Vamos allá, ahora nos vamos hasta Romanos capítulo 5, versículo 14, y vamos a leer lo que la Escritura nos señala ahí, y dice la Escritura de esta manera: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Vuelve a repetir de la transgresión de Adán, el traspaso del pacto, la traición de Adán, el cual es figura del que había de venir. Sí, vino en lugar de él a salvar a esta raza humana, el Hijo del Hombre, este es Jesús. Bien, vamos a dejar ahí entonces. Vamos a ver que la condición de la raza humana, según la palabra de Dios, uno, somos una misma simiente de Adán, creados por Dios, y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no aceptamos ninguna otra afirmación o teoría. No, esto no es una teoría, esta es una aseveración. Vamos ahora a ver si pues el Señor miró y vino una descendencia entonces de la raza humana, pero nosotros sabemos que la descendencia original de Adán y de Eva y todo lo que aconteció tuvo que ser destruida a través del diluvio y a través de ese juicio que llaman un juicio general en toda esta tierra. Pero vamos a ver que vino una descendencia, y ahora cuál es la condición de la raza humana a través de esa descendencia. ¿De cuál descendencia? De la descendencia de Noé, de aquellos 3 hijos. Después del juicio del diluvio se originaron las naciones y fueron esparcidas en la tierra. Vamos allá a regresar al libro de los Principios, que nos aclara todo esto. Estamos hablando de la condición de la raza humana y estamos hablando que es lo que el Señor habla de la raza humana y de dónde se originaron todas las naciones. Dice ahí en Génesis 10:1: estos son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y no voy a leer todo, lea usted el versículo 32 y dice: estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias. Todo lo habla del capítulo 10 en el versículo 2 hasta el versículo 31, ¿sí? Y dice ahí, estos son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Entonces está hablando aquí donde se originaron las naciones y que fueron esparcidos en la voluntad de Dios en toda la tierra, ¿sí? Fíjense algo muy importante que vamos a notar: todos ellos a causa de Noé el justo y pregonero de justicia, según dice la palabra de Dios, la Escritura, les fue predicado el Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios eterno. Todos estos hijos de Adán, sus esposas, sus hijos, su descendencia, todos conocieron de esto. Noé testificó de ello, él era un pregonero, era un heraldo de la justicia de Dios.
tuvieron que estarlo escuchando. Este fue un hombre profeta y el Señor lo había mandado para poner orden en esta tierra, y él fue usado por Dios, este hombre Noé. Toda la descendencia, todas estas naciones al principio conocieron de ese Dios verdadero, de ese Dios vivo y eterno, pero ¿sabe qué? Se olvidaron de su Creador, se olvidaron del que los salvó del juicio del diluvio, se olvidaron que les preservó su vida, se olvidaron que ellos fueron bendecidos, se olvidaron que pudieron venir a multiplicarse, a levantar una descendencia, a formar naciones y a ser esparcidos en la tierra. Se olvidaron de todo eso. Esa es la condición de la raza humana. Por eso hoy estamos pensando en Lucas 19:10 y en Mateo 18:11, que el Hijo del Hombre fue enviado por el Padre a buscar y salvar lo que se había perdido. Qué gran misericordia de Dios, qué plan de Dios, qué propósitos de Dios, qué alcances del Señor tan llenos de su gracia, de su clemencia, de su perdón. Gracias, Señor Jesucristo, por ello. Vamos a seguir aprendiendo. Esta es la segunda explicación en la segunda condición de la raza humana. Vamos a ver una tercera, que estamos aquí y está aquí luego bajito, y nos narra capítulo 11, 1, 4 y 7 al 9, un momento de la historia del hombre, un momento de la raza humana caída, ¿sí? Y ellos pensaron hacer una torre que llegara al cielo y hacerse un nombre, ¿sí? Para nosotros a veces es un nombre, pero para ellos en su mentalidad significaba tener un reconocimiento, tener una autoridad, tener cierto poder y cierta independencia, ¿sí? Y romper lo que en la voluntad de Dios se había dispuesto, que iban a ser esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Vamos a ver este capítulo 11, versículos 1, 4 y 7 al 9. Y dice en el 11:1 de Génesis: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Versículo 4, y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Sí? Ahora, versículos 7 al 9. Ahora pues, dijo Dios, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, es decir, confusión, desestabilización, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces estamos viendo lo que en la historia del hombre había acontecido. Ellos pensaron levantar una torre que llegara al cielo y hacerse un nombre para destruir la voluntad de Dios, para que no fueran esparcidos en toda la faz de la tierra, o si así fueran, tuvieran un nombre. Se hablaba una sola lengua, pero veamos qué ambición humana tan equivocada. Dios conoce todo, las intenciones del corazón y de la mente. Él controla todo y lo juzga. 2 sentencias emitió el soberano y todopoderoso Señor y Dios: la confusión del lenguaje de toda la tierra, apareciendo a hoy todas las lenguas, todos los idiomas que se han multiplicado por todas partes, todos los dialectos. Luego, la segunda sentencia: los hombres fueron esparcidos sobre la faz de toda la tierra, cumpliéndose la voluntad de Dios y no la del hombre. Siempre el hombre ha querido establecer su voluntad y gobernar a Dios, pero es al revés. Él es el que tiene el reino, Él es el que tiene la soberanía, Él es el que tiene todo el poder, es el que tiene
toda potestad, es decir, toda autoridad, y no el hombre. Y amado hermano, vemos que de esta manera quiere cumplir y hacer su voluntad, vivir bajo su parecer. Esto ha sido parte de una raza humana caída, llena de pecado, pero de alguna manera Dios, cuando interviene en momentos de la historia del hombre, y aún lo sigue haciendo, Él cumple su voluntad y no se cumple del hombre. Queremos aprender a reflexionar que no hay armas ni recursos en contra de la voluntad del Dios uno. Recuerde que Adán le dio una sentencia: del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Vamos a ver qué nos dice Eclesiastés capítulo 8, versículo 8, cuánto han servido esas clases que dimos y que nos recuerda la gran sabiduría que Dios derramó sobre Salomón. Y dice de esta manera: no hay hombre que tenga potestad, es decir, que tenga autoridad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni limpiedad librará al que la posee. Aquí es bien claro: no hay armas, no hay recursos, no tenemos autoridad, no tenemos el poder. La muerte física permanece hasta ahora sobre esta raza caída. Pero el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y nos ha dado vida eterna, rompiendo la muerte eterna y rompiendo el control de la muerte eterna a través de su obra, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias por tu misión, Hijo del Hombre. Amén. Vamos a ver otra cuarta condición y vamos a ir hasta Hechos. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento, capítulo 17. Me acompaña, por favor, versículos 26 al 30, y vamos a leer la escritura. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Aquí en el versículo 26 declara 3 ordenanzas y límites para la raza humana. De esta manera usted y yo las podemos leer. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, ¿sí? Para que habiten sobre toda la faz de la tierra, tal como lo había hecho el Señor en el capítulo 10 de Génesis al final, y en el capítulo 11, y se cumplió. Y luego dice aquí: les ha prefijado el orden de los tiempos. El Señor tiene toda autoridad y está dada solo en el Padre. Él tiene el control de las sazones y de los tiempos, del kairos y del cronos. Y aquí dice que ha prefijado, es decir, ha puesto un límite en el orden de los tiempos del hombre y los límites de su habitación. Entonces el Señor ha dejado bien claro todo esto en cada uno de nosotros. Este versículo 26 de Hechos 17 pues nos habla de esas 3 ordenanzas y los límites para la raza humana, a causa de ser una raza caída, una raza con naturaleza pecaminosa, y que, como veremos más adelante en estos versículos, solo puede alcanzar otra vez la reconciliación con Dios y el estar en la presencia de su Creador a través de la misión del Hijo del Hombre, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos ahora a leer el versículo 27 de Hechos 17, y dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Este es el gran propósito que hoy ha puesto Dios a través de poner a los hombres ordenanzas y límites, y es para que, con este gran propósito, que busquen
a Dios, dice aquí, y aunque sea como si fueran en la oscuridad o si fuéramos en la oscuridad, y en verdad espiritualmente y moralmente a veces estamos en la oscuridad como si fuéramos palpando para hallarle, pero recuerde que nosotros hemos aprendido Isaías 55:6, buscad a Dios mientras puedes ser hallado, y llamarle en tanto que está cercano. Pero dice el Señor ahí en el 7, deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y de esta manera el Señor tendrá misericordia, y el Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Sea bendito el nombre del Señor. Este es el gran propósito de Dios, y nosotros vemos que podamos hallarle, y dice aquí, ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios está cerca, y hemos explicado esto en el Evangelio. Nosotros debemos de saber que Dios siempre está cercano. Él está presente en todo lugar, Él está omnipresente, todo lo ve en sus ojos, sus párpados, todo lo ven, todo lo captan, sus oídos, su mano, todo. Él es el Todopoderoso, es un Dios cercano, y hoy está lejano a causa del corazón del hombre, a causa de no haber entendido cuál es la misión del Hijo del Hombre, que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero aquí ya hay una reciprocidad. A través del Hijo del Hombre, Dios vino a buscar y salvar lo que se había perdido, pero ahora, a través de todas las cosas que están aconteciendo en nuestra vida, el Señor quiere que nosotros lo busquemos a Él, ¿sí? De tal manera que es ya una reciprocidad, hay una situación bidireccional, Dios buscándome y poniendo en mi corazón que yo lo busque a Él, y Él es un Dios cercano. Bendito sea el nombre del Señor. En los versículos 28 y 29 vamos a ver hay una tremenda razón, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Tres cosas aquí: vivimos, nos movemos y somos. Aunque no lo quiera la raza humana, aunque no lo crea la raza humana, en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también lo han dicho, porque linaje suyo somos. Esto es bien claro para nosotros, y aquí hay una tremenda razón de reconocer de que fuimos creados por el Dios uno. Y esto confirmaría lo que dijimos al principio, que somos de una misma simiente, la simiente de Adán, y fuimos creados por ese Dios uno, conforme a lo que dice Génesis. Y esto trae el rompimiento de cualquier clase de idolatría o de Dios ajeno, de tal manera que el Señor quiere que seamos un linaje para Él, y confirma muchos otros versículos, como el de Primera de Pedro 9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Oh, gracias Señor por ello, gracias Señor por el rompimiento de cualquier clase de idolatría y de Dios ajeno. Sí, no, que no haya entre nosotros Dios ajeno, ha dicho Jehová, yo Jehová lo ha dicho, y de esta manera vemos esta tremenda razón. Leamos ahora el versículo 29, pues siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Ya esto lo explicamos, y ahora veremos el 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aquí está la obra del Hijo del Hombre, aquí está su representante de esta raza humana caída, que vino para salvarnos, para regenerarnos, para restaurarnos ante la presencia de Dios, para reconciliarnos. Y aquí estamos viendo en este versículo 30 un resultado que todos los hombres en todo lugar, qué decisión tengan, se arrepientan y vuelvan a Dios, a ese Dios inmortal, invisible, porque Él otra vez nos vuelve a decir lo que leímos allá acerca de la propiciación de nuestros pecados, que Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia, porque
como vimos una vez que las naciones fueron dispersadas en toda la faz de la tierra, se olvidaron a Dios y conocían al Dios. Noé, el pregonador de justicia, ya dijimos, había predicado a ese Dios verdadero, ese Dios vivo, a ese Dios eterno, pero su descendencia lo olvidó, y así lo sigue haciendo el hombre, y es tiempo de que todos los hombres en todo lugar se arrepientan y vuelvan a Dios, a ese Dios inmortal, invisible, a nuestro Creador. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias por la obra del Hijo del Hombre, por la misión de Jesucristo de llevarnos a todo eso. Ahora vamos a ver otra condición más de la raza humana. Y ahora vamos a ver Romanos 1, 18 al 32, la depravación de la raza humana. Qué tremendo. Y esto continúa porque nosotros vemos que no ha habido tiempo la descendencia en el diluvio. Los hombres antidiluvianos y mujeres antidiluvianas vivieron esta depravación, y pues las 7 naciones que estaban en Canaán fueron quitadas por esa depravación, y vemos que los imperios y los reinos, hubo gran depravación. Vemos el reino de Egipto, vemos los imperios, el babilónico, el medo-persa, el griego, el romano, y seguimos viendo en las naciones hay una depravación en la raza humana. Qué triste condición. Vamos allá al capítulo 1 de Romanos, y hay varias cosas aquí que vamos a leer que no queremos tomar en cuenta al Dios verdadero, al Dios vivo, al Dios eterno. No reconocemos sus obras, no le damos gracias, ni le damos gloria a su nombre, y vemos una práctica intensa y abierta de toda clase de pecado, de perversiones y maldades. Leamos, yo no voy a explicar estos versículos, pero los voy a leer, y dice Romanos 1, 18 al 32, esta es la condición depravada de una raza humana caída, de una raza con una naturaleza pecaminosa que ya está arrastrada. Oh, bien, dice Pablo, somos carnales vendidos al pecado. Y bien, dice Pablo aquí más adelante en el capítulo 7, lo bueno que queremos hacer no hacemos, y lo malo que no queremos hacer es lo que hacemos. Leamos Romanos 1:18, la condición de la raza humana. Es un mundo caído, es un mundo culpable, es una tierra caída, una tierra bajo sentencia, bajo condenación. Vamos a ver qué es lo que dice el Señor. Romanos 1:18 al 32, lo leo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Aquí ya está hablando de todas las naciones que detienen con injusticia la verdad, detienen la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, y no lo quieren aceptar. Aún niegan que haya un Dios creador, aún niegan que seamos de una misma simiente, de una misma sangre, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, porque tenemos un Dios invisible, el cual no quiere idolatría. Ya lo leímos allá en Hechos 17, en el versículo 29, que no quiere imagen, que no quiere escultura, no, ninguna clase de deidad. Aquí dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas. Aquí se está reconociendo que fuimos una raza creada, somos de una simiente, de la simiente de Adán, el cual fue creado por Dios, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero lamentablemente el hombre tiene ojos y no ve, oídos y no oye, y corazón y no entiende, y no puede entonces el Hijo del Hombre librarle y limpiarle de su pecado, no porque no tenga la capacidad. Él lo ha hecho, a eso vino, esa es su misión, buscar y salvar, pero el hombre no ha querido. El que rechaza es el hombre, el que se pierde, esa gran bendición es el hombre, y no es a causa del Hijo del Hombre Jesucristo, sino del hombre mismo creado por el Señor, raza caída lamentablemente. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Esto ha pasado varias veces. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.
Vea nada más, esta ha sido la condición del hombre, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen. Aquí está la idolatría, el paganismo, los sincretismos, en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, tanto la idolatría objetiva y visible, como otra clase de idolatría que no es objetiva y visible, pero que está en el corazón. A mi versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué cosa ha hecho el hombre? Cambiar la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esto es lo que ha pasado. Mire lo que trae la idolatría, mire lo que trae cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y el hombre ha creído verdades a medias, son mentiras, y ha creído mentiras plenas y siguen siendo mentiras, y ha sido engañado. Vamos al 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Lamentablemente hoy el hombre autoriza derechos que son contrarios a la verdad de Dios, y que son contrarios a la justicia de Dios, y que si nosotros violamos esos derechos autorizados por el hombre, somos acusados de un momento dado de discriminación, y de un momento dado de un señalamiento por hablar la verdad, como ya han sido acusados varios que han tratado de decir acerca de todas estas cosas en contra del homosexualismo y del lesbianismo. Dios tenga misericordia. No queremos que nadie se pierda, que ningún hombre se pierda, vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, a salvar lo que se había perdido, y pueden salir de esta condición, de este derecho que el hombre les ha dado, pero que la justicia de Dios, que es lo que se debe de hacer delante de Dios, no les es aprobado. No tenemos nosotros ninguna capacidad de juzgar a nadie. Quien va a juzgar todas estas cosas y quien va a juzgar a los hombres, a los vivos y a los muertos, es el Hijo del Hombre, es Jesucristo. Ya lo hemos enseñado y predicado en otras enseñanzas, y no es que nosotros que tengamos algo, pero no vamos a cambiar la verdad de Dios por la mentira, porque esto ha llevado al hombre a cosas graves. Seguimos leyendo, sí, y versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no han tomado en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Vea usted, sí, claro, porque no hacen lo que deben hacer, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. 23 características pecaminosas, 23 características que aquí se nos está dando de lo que practica la raza humana como una raza caída, como una raza depravada, y que aquí está dejada bien claro. Pareciera que está describiendo a la sociedad mexicana actual, pareciera que está describiendo a muchos que se dicen cristianos y que están viviendo este tipo de práctica pecaminosa o de prácticas pecaminosas, y pareciera que esto es lo que se están viviendo en todas las naciones y que se ha vivido a través de los siglos, desde la antigüedad, porque han cambiado muchas cosas a causa de la tecnología y de la ciencia, los transportes, todo que vemos como maravilla, porque así lo escribió el Señor y lo profetizó a través de Daniel, que la ciencia se aumentará. Pero, amado hermano, la maldad del hombre, la perversidad, la depravación del hombre ha sido
desde antes del diluvio, después del diluvio, y vimos que esto ha acontecido en el tiempo de Pablo cuando escribió esta carta de los Romanos. Esto prevalecía y hoy sigue prevaleciendo, y a veces decimos es la modernidad. No es la modernidad, es el corazón de hombre, es el corazón del hombre, es una raza caída, es una raza con naturaleza pecaminosa, pero tenemos una esperanza. El Hijo del Hombre vino a cumplir una misión, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y nosotros tenemos la oportunidad de buscar a Dios y venir al arrepentimiento y decirle: Señor, quiero tomar este camino que tú me has trazado. Pero dice el 32 que no solo ellos, sino aquellos que están autorizando estos derechos que son contrarios a la justicia de Dios y a la palabra de Dios. Dice Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, porque Dios, ya vimos, Él tiene control de todo, Él sabe todo, Él ve todo, Él sabe emitir juicios y sentencias a como corresponde, porque no dará por inocente al culpable. Vamos a leer otra vez el 32, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, de los dos tipos de muerte, la física, la corporal y la espiritual. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Que sentencia hay también aún para aquellos que han aprobado este tipo de leyes y que están viviendo esto. Dios tenga misericordia. Somos una raza humana caída, somos naciones caídas, somos naciones que hemos vivido en depravación. El hombre, qué triste condición de la raza humana. Oh, tenga Dios misericordia. Vamos a dejar ahí un momento y vamos a ver algo muy trascendente que tiene que ver con los propósitos, con los planes y los alcances que Dios asignó al Hijo del Hombre en su misión. La solución divina para la perdida raza humana está dada por la representación que hace de nosotros delante de Dios el Hijo del Hombre. Este es Jesús, nuestro Dios y Señor. Y aunque son versículos muy conocidos, vamos a leerlos y vamos a ir allá a Juan y le vamos a dar otro enfoque. Capítulo 3, versículos 13 al 17, y dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto estaba diciendo en un momento dado Jesús, y que estaba profetizando lo que iba a pasar en unos breves años, en lo que se dice en esos 3.5 años en que estuvo Jesucristo como el Hijo del Hombre ministrando hasta que fue crucificado. Leemos: para que todo aquel que en él cree no se pierda. Aquí está, no se pierda. Todo el que cree en el Hijo del Hombre, todo el que cree en el Hijo del Hombre, el que vino a buscar y salvar lo que se había perdido para traer perdón de nuestros pecados, el quitar la condenación, la muerte eterna y darnos la vida eterna. Y dice aquí: para que todo aquel que en él cree no se pierda, precisamente, mas tenga vida eterna. Dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, vea, no solo a los judíos, no solo a Israel, a todo el mundo, a todas las naciones, a todos los hombres. Qué amor de Dios tan intenso tiene para con este mundo, para con todas las naciones, para con toda la tierra, para con todos los hombres, con todos los países. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda otra vez, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Vea nada más la provisión de Dios, vea usted la solución divina, vea el plan de Dios, vea los propósitos y alcances del Señor. Qué misericordia, qué gracia, qué clemencia. Gracias, Señor, qué compasión, qué piedad, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea
sea salvo por Él. ¿Por quién? Por el Hijo del Hombre, por Jesús, porque Jesús es lo que significa que Él salvará de los pecados al pueblo, pero ya no solo a Israel, no solo a los judíos, aunque la salvación viene de los judíos, sino a todas las naciones, a todos los hombres. Esta es la misión del Hijo del Hombre. A esto vino a buscar y a salvar lo que se había perdido para dar vida eterna. Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Vamos a ver ahora ahí atrásito en Juan 1, 12 y 13, y dice ahí Juan 1, 12 y 13, bueno, desde el 11, más a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. ¿Qué cosa? Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Juan 1:11, el evangelio, la buena nueva de salvación fue predicada primero a los judíos, pero no lo recibieron. Los suyos se refería porque Jesús venía como descendiente de David, de Belén de Judá. Él era judío y él dice a los suyos no lo recibieron, a lo suyo vino. Lo suyo, ¿cuál era? Ser el Hijo del Hombre, cumplir esa misión de buscar y salvar lo que se había perdido, primeramente a los judíos, pero los suyos no le recibieron. Vamos ahora a Juan 1, 12 y 13, la salvación para toda la raza humana. Sí, dos cosas suceden: recibimos al Hijo del Hombre, a Jesús, y creemos en el nombre de Jesús, creemos en el Hijo del Hombre. Dice el 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una cosa es ser criatura de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Para ser hijo de Dios se requiere dos elementos: recibir y creer en el nombre del Hijo del Hombre, en el nombre de Jesús, porque Él salvará de pecados en Jesucristo, el Cristo, los cuales no son engendrados, dice el 13, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora venimos a ser engendrados de Dios espiritualmente, regenerados, renovados. Viene el nuevo nacimiento. No lo voy a explicar, eso ya he hablado de ello en otras ocasiones. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gracias por la salvación a la raza humana caída. Queremos recibirte como raza humana caída, queremos recibirte como unas naciones, queremos recibirte en el mundo, en toda la tierra, y creer en el nombre de Jesús. Ahora vamos a ver que esto Dios lo hace claramente sobre todos los hombres y que no hay acepción de personas. Vamos a ir a Romanos capítulo 2, versículos 9 al 11, y vamos a leer lo que dice la Escritura ahí. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas de parte de Dios. El Hijo del Hombre vino a salvar, a buscar y a salvar todo lo que se había perdido, a toda la raza humana, primeramente al judío, porque Dios lo había escogido y había usado a la nación de Israel y a la tribu de Judá para establecer ese plan, ese propósito y ese alcance de salvación. Gracias, Señor, por ello. Te alabamos y te bendecimos. Vamos a Romanos 3, 29 y 30, y dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Sí, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Sí, Dios es uno. Ya he predicado que el evangelio es de un Dios uno. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es un solo Dios, un solo nombre que nos manifiesta su naturaleza, sus misiones, sus virtudes. Porque Dios es uno, Él justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es por fe y por gracia, no por obras, no por señales que tengamos que tener en nuestro cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor, que tengamos señal en nuestro corazón. Sí, es Dios, pues Dios de los judíos y de toda la raza humana, y por la fe
todos somos justificados. Vamos ahora a Romanos capítulo 9, versículo 23 y 24, y estamos hablando de la solución divina grande y gloriosa que Dios ha dado, y dice capítulo 9, 23 y 24, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Somos vasos de misericordia, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahora nos ha llamado a todos los hombres, seamos judíos o seamos de otras naciones. Gracias porque tú has salvado la nación llamada México. Gracias porque has salvado a los mexicanos. Gracias porque has salvado a otras naciones. Gracias, Señor, por ello. Dios nos preparó como vasos de misericordia para su gloria. Vamos a dejar ahí y ya hablamos claramente de la condición de la raza humana desde la creación, y hablamos claramente de la solución divina a través de la misión del Hijo del Hombre. Pero para que nosotros veamos que el hombre, que el Hijo del Hombre, Jesús, o que Jesús como el Hijo del Hombre tiene toda la autoridad, vamos a ver unas virtudes que vamos a explicar. Indudablemente que usted puede encontrar más virtudes en el Hijo del Hombre, pero hoy yo voy a tomar estas tres que me parecen muy importantes. Él es el escogido de Dios, es Jesús, Él es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, es el Hijo del Hombre. Vamos a Lucas 23, 35 y vamos hasta allá y vamos a ver lo que dice la Escritura en este pasaje, y dice así: y el pueblo estaba mirando. Esto fue en la crucifixión, y aún los gobernantes se burlaban de él, del Hijo del Hombre, de Jesús, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. Él es el escogido de Dios, es Jesús. Vamos a seguir leyendo ahora Mateo 27, 22. Vamos hasta allá, a Mateo 27, 22, y dice la Escritura de esta manera. Mateo 27, 22, dice así: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús? O sea, el que salvará de pecados a su pueblo. Lo estaba reconociendo Pilato, llamado el Cristo. Este es el Mesías, todo el ungido. Todos le dijeron: sea crucificado. Ahí estamos viendo, observando que Jesús es el Cristo. Vamos ahora al pasaje que ya hemos visto, explicando otras cosas, de Juan 20, 31, y nos vamos hasta allá, a Juan 20, 31, y vamos a leer este versículo que es de gran revelación. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Hombre es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos ahora a regresar a Juan 1:41 y vamos a leer lo que dice la Escritura ahí en la palabra del Señor. Y este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hemos hallado al Mesías. Este es el escogido de Dios. Este es el Mesías. Juan 4:25, vamos a estar comprobando todo esto, y dice la Escritura: y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Mesías es la palabra en hebreo, el término hebreo Meshua, y Cristos es la palabra en griego, ungido de Dios. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas, y a esta mujer se las declaró. Bendito es el nombre de Dios. Él es el escogido. Tres virtudes que autorizan a Jesús como el Hijo del Hombre: es el escogido de Dios. Segunda virtud: Él es equipado con toda la plenitud de Dios por el Espíritu. Tiene todas las capacidades, todas las habilidades y destrezas divinas. Vamos allá ahora a Lucas capítulo 4, versículo 1, y vámonos hasta allá a ver lo que dice la palabra del Señor.
toda la obra que el Espíritu estaba haciendo a través de este Hijo del Hombre, el representante de la raza humana caída. Y dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, lleno de Espíritu Santo, después de ser bautizado, y fue llevado, impulsado por el Espíritu al desierto. Esta es la obra del Espíritu en el Hijo del Hombre, el lleno de capacidades, habilidades, de destrezas, impulsado, guiado. Ahora, un pasaje sumamente conocido. Vamos a Lucas 4, 14 al 21, y dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y vamos a leer hasta el versículo 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él está equipado, Él es el ungido, Él se le ha otorgado el Espíritu plenamente. Hechos 10:38, que ya lo conocemos, pero vamos a volver y le estamos dando otra aplicación. Y ahora estamos hablando de que el Hijo del Hombre está totalmente equipado y que tiene toda la plenitud de Dios por el Espíritu. Vamos pues a Hechos 10, versículo 38, y dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo, ahí está, y con poder a Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre, y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él a través del Espíritu. Como el Hijo del Hombre, como el hombre, como el hombre que como el Hijo de Dios que estaba en condición del hombre, como el Dios encarnado. Gracias a Dios por ello. Vamos allá a Hebreos a darle otra aplicación al capítulo 1, versículo 8 y 9, y dice: mas el del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a todos tus compañeros. Ahí está la unción del Señor sobre él. Y lo que ya habíamos leído en versículos anteriores, para acabar de comprobar, y que se encuentra allá en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dejamos esta segunda virtud que autoriza a Jesús como el Hijo del Hombre, pero la tercera es que él es el enviado de Dios. Como Hijo del Hombre es el enviado de Dios. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es un enviado. En esto estoy maravillado, porque cuando busqué en los evangelios, pero especialmente en el evangelio de Juan, este término de ser enviado, qué abundancia hay. No sabía yo qué versículo escoger, pero a Juan le fue revelado que Jesús, el Hijo del Hombre, era el enviado para buscar y salvar lo que se había perdido. Y quede bien claro esto en tu corazón: Él es el enviado. Vamos allá a comprobar todo eso, y nos vamos a parar en el Evangelio de Juan y vamos a empezar a leer pasajes que tú ya conoces con esta aplicación del enviado. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El envío era no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Oh, qué cosa tan hermosa vemos aquí en el Señor, para que el mundo sea salvo. Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Oh, las palabras de Dios habla, el enviado de Dios, las palabras de Dios habla.
Juan 5:30, y estoy tomando algunos versículos como perlas, pero Juan, el Evangelio está lleno de este término de que Jesús es el enviado, y dice Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Él vino a buscar la voluntad, como enviado a hacer la voluntad, para que no hubiera esa situación de traición, esa controversia en donde el hombre siempre llevó contraria, siempre llevó una vida contraria, un camino contrario a la voluntad de Dios. Era una raza caída, y Él vino a restaurar todo esto. Él vino a cumplir la voluntad de Dios. Gracias. Seguimos viendo todo esto, el hacer su voluntad, y lo confirma en Juan 6:38. Porque he descendido del cielo para hacer, no para hacer mi voluntad, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él vino a hacer la voluntad del que le envió. Esto lo confirmaría, ya lo hemos usado. Cambié de versículos en Juan 4:34, pero no lo voy a leer. Vamos a Juan 7:18, sigamos viendo que Él es el enviado. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, Él busca glorificar al Padre. Este es verdadero y no hay en Él injusticia. Hace lo que debe de hacer delante de Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor, enviado del verdadero, ¿verdad? Para darle gloria. Juan 7:29, vamos aquí adelantito, y dice, pero yo le conozco porque de Él procedo y Él me envió. Está hablando que como el Hijo del Hombre, Él conocía perfectamente al Dios eterno, al Dios que es espíritu. Bendito sea el nombre, al Dios invisible y inmortal. Sí, oh, gracias porque buscó la gloria del que le envió. Gracias porque fue enviado. Vamos a mirar aquí ese versículo 29, del verdadero Dios, de Él procede. Sí, vamos ahora a Juan 8:42 y vamos a leer. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, pero yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Él lo envió, el Padre lo envió. Estamos aquí en Juan 8:42, de Dios ha salido, Él lo envió. Juan 10:36, cuánta abundancia, ya hay más, hermanos, qué tremenda revelación. Él es el enviado, el Hijo del Hombre es el enviado de Dios. Juan 10:36, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Al que el Padre santificó, Él lo apartó, Él lo escogió y envió al mundo. El Padre lo envió y lo santificó. Juan 12:44 al 45, vamos hasta allá, y dice así, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Cuando crees en Jesús, crees en ese Dios uno, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y el que me oye y ve al que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Y el que me ve al que me envió. Qué claridad tuvieron la oportunidad, porque quien vio al Hijo del Hombre, nosotros lo hacemos por fe y lo creemos espiritualmente. Gracias, Señor, por ello. El que cree en mí, cree en el que me envió, y el que me ve al que me envió. Quede claro. Juan 16:5, y ya estoy por dejar algunos versículos, pero sigamos aquí. Juan 16:5, y dice así la escritura, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Él iba a regresar e iba a ser sentado a la diestra de Dios Padre en los lugares celestiales. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a dejar ahí. Entonces quede bien claro, hay tres virtudes que autorizan a Jesús como el Hijo del Hombre. Él es el escogido de Dios, Él es equipado con toda la plenitud de Dios por el Espíritu, y Él es enviado de Dios.
Gracias, Señor, por ello. Ahora hay 3 parábolas con las cuales el Hijo del Hombre deja clara su misión de buscar y salvar lo que se había perdido. La primera parábola está escrita en Lucas 15, 3 al 7, y es la oveja perdida. Vamos allá a Lucas 15, 3 al 7, y vamos a empezar a leer todas estas parábolas. Entonces le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Vea la gran razón que el Hijo del Hombre tiene para venir a buscar y salvar lo que se había perdido, y aquí lo explica en esta parábola de la oveja perdida, y hablando finalmente de que hay un gran gozo, dice aquí en el cielo, por un pecador, por un hombre pecador que se arrepienta en todas las naciones, en toda la tierra, una raza humana caída, pero ahora salvada por el Señor. Pero vamos a ver otra parábola, ahora la del dracma o la moneda perdida, Lucas 15, 11, vamos ahí y vamos a leer Lucas 15, 8 al 10, dice Lucas 15, 8 al 10, la moneda perdida. Y dice ahí: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Primero hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Ahora hay gozo en los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esta es otra vez una de las parábolas en que el Hijo del Hombre deja claro su misión de buscar y salvar lo que se había perdido. Pero la última es la parábola del hijo perdido, y esa se encuentra, sí, en Lucas 15 del 11 al 32. Sí, no voy a leer todo, pero nada más voy a leer el versículo 24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Aquí vemos que en el cielo hay gozo por un pecador que se arrepiente. Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, y hay gozo en este caso por un hijo que es muerto y que ha revivido y se había perdido y es hallado, y hay regocijo. Bendito sea el nombre del Señor por el hijo perdido. 3 parábolas en que Jesucristo deja bien claro por qué es el Hijo del Hombre, la misión que tenía como el Hijo del Hombre de venir a buscar y salvar lo que había perdido, el gozo que produce en los cielos, el gozo que produce en los ángeles, el gozo que produce en un hijo muerto que era y ha revivido y es hallado, y el regocijo que eso trae. Bien, vamos a dejar ahí y vamos a entrar en 2 conclusiones. Sí, la primera se encuentra en Mateo 18, 14, y vamos a regresar hasta allá a Mateo 18, 14. Dice, y esta es el contexto de Lucas, del capítulo 15, del 3 al 7 de la oveja perdida. Aquí está en Mateo 18, del 11 al 14, y nomás se encuentra esta parábola de la oveja perdida, que es contexto de Lucas 15, 3 al 7, pero no está lo del dracma perdido o de la dracma que se perdió, ni del hijo que se perdió. Pero vamos a ver aquí una conclusión. Mateo 18, 14 dice: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Acuérdense que la vez pasada estuvimos hablando de la necesidad
de entrar a devolvernos, sí, dice la Escritura, y hacernos como niños para entrar al reino de los cielos, y de humillarnos como niño para ser mayor en el reino de los cielos. Ahora está diciendo que cuando el Señor venga y busque lo que se y lo que se había y salve lo que se había perdido, vamos a ser considerados, gracias Señor, como niños, porque ahora hemos encontrado el reino de los cielos y ahora somos mayor en el reino de los cielos y nos equipara con ellos. Y dice de esa oveja perdida, así no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. La voluntad del Padre que está en los cielos es que no se pierda uno, no se pierda uno. Gracias al Señor. Vamos a ver, sí, de esta manera lo que el Señor está siendo glorificado. Acuérdese que vamos a leer allá algo que ya habíamos leído en Juan 17. Gracias, Señor. Vamos a leer que Jesucristo en su oración intercesora dijo en 17:11: y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo, y voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Sí, bendito sea el nombre de Dios. Dice el 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliese. Gracias, Señor. Sí, bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor, porque tú estás guardándonos. Gracias. Y el Señor nos sigue guardando. Gracias, Padre. Guárdanos. La voluntad del Padre que está en los cielos es que no se pierda uno solo. Segunda conclusión, el Hijo del Hombre ha representado dignamente a la raza humana. Él es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y es parte de la humanidad regenerada que ha recibido y creído en Jesús como el Hijo del Hombre. Gracias, Señor, porque éramos una raza caída, aún la iglesia, una raza depravada, una raza destituida de la gloria de Dios. Pero a través de la obra del Hijo del Hombre, al cual hemos recibido y creído, ahora nosotros somos una raza humana regenerada, una humanidad regenerada. Somos hombres regenerados por la palabra de Dios, por su Espíritu. Hemos nacido de nuevo. Vamos a confirmar esto en Efesios. Y vamos ahora a la carta de Efesios, al capítulo 1, versículos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, habla del Hijo del Hombre, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena el todo. Y lo concluimos con Efesios 2, 11 al 18. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, porque la salvación es primero para los judíos y para Israel. Pero ahora ha sido entregado a esa raza humana caída a través del Hijo del Hombre. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejanos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, es decir, de las dos naciones, de los judíos y de todas las demás naciones, de todos los demás hombres y mujeres, de todas las razas, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, porque nadie es salvo por la ley, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Es un solo y nuevo
hombre, el cuerpo de Cristo, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Gracias, Señor, y a los que estaban cercas, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Gracias, Hijo de Hombre. Gracias, Hijo del Hombre Jesús, porque has representado dignamente a la raza humana. Tú eres la cabeza de la iglesia, la cual es tu cuerpo, y es parte de esa humanidad regenerada que ha recibido y creído en Jesús como el Hijo del Hombre. Y ahora ya no somos una raza caída, somos una raza regenerada. Padre, en el nombre de Jesucristo, confirma en nuestro corazón y hayamos entendido claramente la razón por la cual Dios el Padre envió a Jesús a esta tierra, para que se cumpliese su voluntad y sus planes, sus propósitos, sus alcances, para que fuera expresada esa voluntad del Creador, del Señor y Dios, que tenía y tiene para con todos los hombres. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Danos por tu Espíritu el completar y el entender totalmente todo esto, y el gozarnos y alegrarnos, porque la misión de Jesucristo es clara. Vino a buscar de parte del Padre, enviado, escogido y equipado y enviado por él, a buscar y salvar lo que se había perdido. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Gracias por todo ello, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, revélanos todas estas cosas y haznoslas entender. Amén. Ahora, pues parte, aunque no lo citamos, si Él vino a salvar lo que se había perdido. Acuérdense que la salvación es un término muy amplio y inclusivo. Esto habla de varias cosas. Habla de la sanidad en nuestro corazón y de la sanidad en nuestro cuerpo. Límpianos, Señor Jesús, Hijo del Hombre. En tu nombre, Jesús, límpianos, sánanos, sálvanos de toda enfermedad, de toda dolencia, de todo achaque. Sálvanos de cualquier plaga. Sálvanos de peste, Señor, en esta hora como está aconteciendo. Sánanos y sálvanos de cualquier daño, de cualquier defecto, de cualquier atrofia y cualquier imperfección o debilidad en nuestro cuerpo. Gracias, Señor. Límpianos, sánanos, sálvanos. Si es necesario echar fuera demonios, los echamos en el nombre de Jesucristo fuera demonios y declaramos sanidad a nuestras enfermedades y dolencias. Dios de milagros, Jesucristo, Dios de sanidades, Dios de señales y de prodigios, te damos lugar en esta hora. Ahora también venimos para atar al hombre fuerte. Si a ti te ha sido dada autoridad, Jesús, Hijo del Hombre, también danos autoridad a nosotros, una raza ya no caída, sino restaurada, y que tiene sobre nosotros en esta hora esa autoridad que tú nos das, la victoria. Gracias, Señor, por ello. Gracias, Señor, porque podemos atar al enemigo, a sus huestes, y reprenderlo, porque tú nos has hecho superior a los ángeles, porque en ti somos mejores que los ángeles, y los ángeles son seres que son ministradores al servicio de los herederos de la salvación, refiriéndose a los ángeles de luz, y todos los demás ángeles caídos, espíritus inmundos y demonios, están sujetos bajo los pies del cuerpo de Cristo, que somos esa raza, esa iglesia regenerada y restaurada. Gracias, porque esto nos da una autoridad y nos da una superioridad por causa de la fe en el nombre de Jesús, el Hijo del Hombre. Gracias también ahora, porque en el nombre de Jesús estamos recibiendo todo el sustento, estamos recibiendo toda la provisión
Gracias porque tú eres bueno y no nos dejas, y porque en tu misericordia vienes y nos sacias de bien nuestra boca, nos rejuveneces como el águila. Y gracias porque no falta ningún bien ni faltará, y no hay justo que mendigue pan y su simiente. Gracias porque no somos justos por nosotros mismos, sino somos hecho justicia de Dios en él. Aquel que no conoció pecado, sí fue hecho justicia de Dios en nosotros a través de su obra justa. Este es Jesús, el Hijo del Hombre. Gracias, Señor, por ello. Ahora vamos a despedirnos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros y nos bendecirás. Estamos encomendados a la gracia de Dios, porque lo que somos, hacemos y tenemos es la gracia de Dios. Gracias, Señor, porque el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Gracias por la guía de tu Espíritu, porque todos los que somos hijos de Dios somos guiados del Espíritu, por lo cual clamamos, Abba, Padre. Oh, si no nos dejes, Padre. Gracias, Señor. De Jehová es ordenar los pasos del hombre y él aprueba sus caminos. Oh Jesús, Hijo del Hombre, tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por ti. Bendecimos al que nos da el camino y nos da la victoria, y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Hijo del Hombre. Amén.